Padre amado. Dios mío, gracias por estar en este lugar, Señor bendito. Dios mío, gracias, Señor bendito, por lo que has permitido, Señor. Dios mío, ahora queremos poner delante de tu presencia, Señor, a nuestro hermano Antonio Marín, Padre amado. Señor, que seas tú, Padre Santo, tomando el control, Señor, de tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre, poniendo palabras en su boca, Señor. Que seas tú, Dios mío Santo, hablando a tu pueblo, Dios mío, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Señor, cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor bendito, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayuda, Dios mío Santo, a tu pueblo, Padre, para que nosotros, Padre, podamos tener un oído presto y un corazón dispuesto, Señor, para recibir tu palabra, Padre. Dios mío, que seas tú, Padre amado, hablando a nuestras vidas, Señor. Dios mío, y que nosotros podamos ponerla por obra, Señor bendito, y tenerla presente, Señor, atesorarla y guardarla en nuestros corazones, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nuestro hermano Antonio Marín principal. Gloria a Dios y a su nombre. Que el Señor bendiga en esta mañana a la iglesia. Amén. Dígale aplaudiendo al Señor esta mañana. Aleluya. En la oración que estaba haciendo mi hermana Anaí, una de la oración dice que la atesoremos. Que la palabra no solamente para oírla, sino para atesorarla, buscarla como tesoro, escudriñarla. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hablar esta mañana a cada uno de nosotros. Y le puse por el tema, deja que Dios hable por ti. Aleluya. Deja que Dios ponga las palabras en cada uno de nosotros. En el momento cuando vayas a llevar mensaje, cuando vayas a hablarle a una persona allá afuera, aleluya. Dios es el que da el pan, y a su nombre. En una oportunidad la palabra dice que Elí llama al hijo, a David. ¿Cuántos son David aquí en esta mañana? Antes de abrir el mensaje. Y dice la palabra que Isaí envió a David a que sus hermanos, y a su nombre. Esta gente estaba en plena batalla, había una guerra. Estaban en lucha con los filisteos. Pero esta gente no avanzaban de ahí, y a su nombre. Estaba en un límite, porque había un gigante al frente, y a su nombre. Ese gigante no dejaba que el pueblo de Israel avanzara, sino que le tenía y lo intimidaba todo el tiempo, y a su nombre. Pero el padre Isaí manda al hijo. Le dijo, ve, llévale pan a tus hermanos. Y viene y me cuenta cómo están ellos, y a su nombre. Pero David va y cuando llega se encuentra con esa batalla. Y empieza y ve cuando el gigante se levanta contra el pueblo de Dios y empieza a amenazarlo. Y a decirle que le dé un hombre retando al pueblo de Israel, y a su nombre. Este pueblo cuando veía a este gigante retrocedía. Pero David escuchó una palabra clave, se había motivado y fue, preguntó. Iba a llevar el pan a sus hermanos. Y la palabra dice que uno de los hermanos fue y se le levantó a David y le dijo, yo te conozco a ti, eres obstinado. Fue como una piedra de tropiezo para el que le iba a llevar el pan a sus hermanos y a su nombre. ¿Cuántos lo creen? Pero David no se vio en eso. David no le importó. David siguió escuchando lo que Jehová le estaba diciendo. Le llevó el pan. Y en esta mañana ese David está aquí. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Te viene a traer el pan de vida para que avance, para que camine la voz en nombre de Dios. En estos momentos hay mucho proceso. Y a su nombre. Y no sabemos por fin cuál es el propósito que tenemos nosotros. Estamos en el Evangelio, pero aún no sabemos cuál es el propósito que tenemos nosotros. Porque cuando estamos en el desierto, empezamos a reprochar, a preguntarnos, Señor, ¿cuál es mi propósito? Y claramente Dios nos lo dejó plasmado en un libro. La Biblia dice en el libro de Santiago 1:5 que el que te falta sabiduría, pídele a Dios. Y Él lo va a dar en abundancia y sin reproche. Es palabra de Dios, ¿cierto? Cuando necesitamos entender algo,
Vamos a las Escrituras. Porque ahí está el propósito de Dios en nosotros. Cuando Jesús estaba en un momento terrible, estaban en el momento clave, alabado sea el nombre de Dios. Estaba en las manos de Poncio Pilato. Todos los vientos estaban desfavorables contra el maestro. Y el maestro estaba silencioso, porque él sabía a qué había venido, y a su nombre. Él tenía un propósito, una meta, era el proyecto de Dios en Jesús, y a su nombre. Así como Dios hizo el proyecto en el maestro, ese proyecto lo transfirió a la iglesia de Cristo, y a su nombre. Ese es el proyecto. ¿Cuánto lo creen? La palabra dice que cuando Poncio Pilato se le acercó al maestro, porque le hablaba y Jesús calladito. Por eso que en medio de nuestro proceso hay que mantenernos en silencio. Porque Dios trabaja en los silencios. Dios trabaja en la tranquilidad. Dios no trabaja como le pasó al profeta Elías. Cuando Elías estaba en la cueva, la palabra dice que hubo primero un terremoto, ahí no estaba Jehová. Hubo primero, después fuego, ahí no estaba Jehová. Vino después un viento solano, tampoco estaba Jehová. Pero apareció en el silencio, en lo calladito, aleluya, para alentar a su profeta. Por eso que en esta mañana, ¿cuántos de nosotros estaremos esperando una palabra de Dios? Y la palabra dice que Jesús, Poncio Pilato le dice: mira, vale, habla, porque yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para darte libertad. Y Jesús le dijo: mira, no hay poder aquí en la tierra de los hombres, si no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todo estaba determinado. Era el propósito de Dios que Jesús fuera crucificado. Aunque Poncio Pilato, alabado sea el nombre de Dios, quisiera soltar al maestro, porque tú lees las Escrituras, Poncio Pilato quería liberarlo, pero no podía, porque había un decreto del cielo. Tenía que cumplirse las Escrituras en Jesús de Nazaret. Es así como se cumplen en Jesús, a ti también se va a cumplir en cada uno de los hijos que Él llamó para su redil y a su nombre. Vamos a leer un rápido la palabra para... Quédense sentadito, yo lo voy a leer. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, búsquenlo, después lo van leyendo. Dice, leo palabras en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo: hijo de hombre, come lo que haya, come este rollo, y ve, habla a la casa de Israel. Y me dijo: hijo de hombre, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mi palabra y a su nombre. Es ahí a lo que el tema que Dios quiere hablar esta mañana. La palabra. Mira, hay momentos que Dios quiere cambiar la vida del que Él llamó. Pero hay momentos que nosotros somos que empezamos a retroceder por mínimas circunstancias, por muchas circunstancias, a su nombre. ¿Cuántos lo creen? Hay un momento, vea, hermano, yo cuando tenía 18, 16, algo así, cuando era más muchacho, bueno, aunque todavía soy un muchacho, pero vamos a darle fuerte la alabanza, Señor, esta mañana. Hermano, yo tenía como 16, 17 años. Y yo vivía en la casa de mi mamá y yo compartía el cuarto con mis hermanos. Pero llegó un momento que yo quedé solo en el cuarto. Y yo vivía completamente desordenado. Un pantalón para allá, una camisa, llegaba a mi trabajo, tiraba, me quitaba la ropa y lo tiraba, me engañaba y así estaba, me tiraba una cama. Y en la cama donde yo dormía, le faltaba una pata. O sea, la cama estaba coja. Estaba torcida. Y así, alabado sea el nombre de Dios, así yo dormía. Me sentía cómodo, dormía torcido, pero dormía bien, y a su nombre.
Mi mamá entraba, acomodaba un poco el cuarto, lo ordenaba y llegaba, yo después lo desordenaba. Pero llegó una oportunidad mi hermana menor y empezó a ordenar, vio el cuarto. Oye, pero Antonio tiene el cuarto todo desordenado. Y empezó a ordenar el cuarto y empezó a poner todo en orden. A la cama le metió un bloque abajo, lo enderezó, lo puso todo bien. Cuando llego en la tarde pregunto, oye, cuando veo esto, oye, ¿quién limpió el cuarto? No, es tu hermana que limpió el cuarto. Me sentí un poco incómodo, porque a mí me gustaba estar así. Y vea, hermano, cuando en la noche me acuesto, yo me acuesto y me sentí incómodo porque la cama estaba derecha. Estaba todo torcida y a su nombre. Pero vea, hermano, yo vengo y quito el bloque y la cama quedó doblada. Y así dormí tranquilamente. ¿A dónde quiero llegar, hermano? Cuando Jesús llegó a la ciudad de Gádara, a los gadarenos, la palabra dice que cuando cruzó el río, lo primero que se le presentó al maestro fue un endemoniado. Y la palabra dice que esta gente sabía quién era el que había llegado ahí. Y empezaron a dar voces. Y empezaron a hablar con él. Y empezaron a pedir. Y esto, la palabra dice que Jesús le preguntó cómo era su nombre y fue y lo mandó a donde estaban unos cerdos, ya su nombre. Todos esos cerdos se desbocaron y cayeron a lo más profundo de un abismo, ya su nombre. La palabra dice que los gadarenos, viendo la maravilla de lo que hizo el maestro, en vez de aceptar de lo que Dios quería hacer en ellos, ellos le dijeron al maestro, vete. Porque vieron amenazado su entorno. Vieron como decir, se fueron unos cuantos cerdos, es pérdida. He aquí lo traslado a la iglesia en este tiempo. Dios quiere ordenar lo que se te ha venido desordenando. Dios quiere despertar al que está dormido. Dios quiere levantar al que está sentado, ya su nombre. Y eso lo vemos como amenaza, lo vemos incómodo, ya su nombre. Cuando Dios levanta al hombre, a la mujer de Dios, para darte una palabra, cuando no aceptamos corrección, vemos amenazado nuestro entorno, nuestra vida, cómo vivimos. Estamos acostumbrados a vivir así. No puede venir a cambiar mi vida. Pues te voy a decirte algo, que el que cambia se llama Jesús de Nazaret. Anoche mi hermana estaba llevando un tema y ella dijo una palabra muy importante: el que rechaza, el que trae la palabra, rechaza al maestro. Porque cuando no agarramos la corrección que Dios da, es porque no hay conocimiento de Dios. Es porque está la vieja naturaleza en el hombre todavía. Cuando Dios levanta un David para llevar un mensaje, para dar palabra en plena batalla, el pueblo no avanza, empieza la iglesia a vivir, tú me estás tocando lo que no tiene que tocar, creyendo que es el hombre o la mujer que está llevando el mensaje. Si sabemos discernir, sabemos quién es que lleva un mensaje de parte de Dios o sabemos que lleva un mensaje de parte del hombre. Porque cuando Dios es el que conoce la mente y los corazones de su iglesia, es Dios. Yo no conozco los pensamientos de nadie, ni el corazón de nadie. José Antonio no conoce los pensamientos de la hermana Aide. El hermano Sallejo no conoce los pensamientos ni el corazón de la hermana Berki. Nadie. El único que lo conoce se llama Jehová de los ejércitos. Por eso que es importante el conocimiento, las escrituras. Hay momentos, hermano pastor, lo digo porque yo hice eso bastante, lo digo como testimonio. Cuando leemos las escrituras, la leemos cuando nos toca predicar. Me toca predicar el viernes y me toca predicar. Mientras tanto, la lectura está en una esquina, llevando polvo. Y no nos estamos alimentando lo que se llama del pan espiritual, que es importantísimo para el hombre y la mujer de Dios. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, le dijo a la nueva generación: mira,
En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, le dice esta palabra en el versículo 4 y 5. Mira, acuérdate por no haberte pasado estos 40 años. Al pueblo de Israel lo llevaba 40 años en el desierto. Y le dijo, acuérdate que te afligí, te pasé por esto y te hice tener hambre y te di el maná, pan que ni tú ni tu padre conocieron. O sea, en medio del proceso, Dios nos dice, cómate el pan espiritual para que siga y entienda para qué es el propósito. Oh, Shabakinda la Basaya. Hay momentos que queremos tener sabiduría de Dios. Yo quiero tener la sabiduría de Dios. Yo quiero conocer a Dios, pero si no buscamos, si no escudriñamos, yo voy a hacer una pregunta, ¿qué es escudriñar? ¿Esto es una escuela dominical? ¿Qué más? Amén. Amén. Examinar, inquirir, investigar, preguntar. Hermano, ¿qué significa esto? Y buscar. Porque a veces se lee la Biblia superficial. Buscando, mira, hermano, ve. A veces tú escuchas a una persona y dice, hermano, pero yo también leo las escrituras y yo no la entiendo. Y paso tiempo leyendo las escrituras y no hay una revelación. Bueno, uno de los problemas es que se lee la escritura sin propósito. Tú lees un capítulo, un versículo, tienes que leerlo con un propósito. Tienes que pedir la interpretación del que la da, el maestro. Hay momentos que decimos, no tenemos palabra para darle a aquel. No tenemos palabra para darle a este. Pero Jesús nos da una enseñanza clara en el libro de Marcos. Había gente hambrienta, tenía sed. Aleluya. Había una multitud grande. Era el mayor ejemplo que Dios nos da. Y dice la escritura que los discípulos le dijeron al maestro, Señor, son muchos, despídela. Tienen hambre. Y le dijo, Jesús, dale de comer tú. Y esta gente dijo, oye, Señor, ¿cómo la de comer? Y yo le dije, son dos peces y 2 panes. Y Jesús le dijo, dame acá. Con el poder, la lógica, como una vez hemos dicho, la lógica de Cristo, no la lógica del hombre. Y lo puso al cielo. Los panes se multiplicaron. Y la palabra dice que Dios se lo entregó ¿a quién? ¿A quién se lo dio? A los discípulos y a su nombre. Dale fuerte la alabanza al Señor. Ellos a los discípulos imparte. Dale de comer a todito. La palabra dice que se multiplicó. Es la palabra clave. Cuando decimos que no tenemos, alabado sea el nombre de Dios, nada para dar. Si no tenemos lectura, no hay nada. Pero yo puedo, la palabra dice, me enseña a mí, me dice que el Espíritu Santo, cuando yo esté parado frente a gobernadores y sinagogas, pondrá palabra en mí. Pero si yo no leo, el conocimiento. El hermano Abraham tiene conocimiento de lo que está haciendo. Si busca una persona que sabe de eso, él dice, yo tengo el conocimiento. Es algo secular. Pero en lo espiritual, ¿qué es el conocimiento, hermano Ángel? En lo espiritual. En lo espiritual. En lo espiritual. En lo espiritual. Dale fuerte la alabanza al Señor. ¿Sabe algo? En lo espiritual y a su nombre. Es algo que es una intimidad. Lo que usted llevó es un mensaje, hermana Argelia. Es una comunión con Dios. No, pero estoy hablando en lo espiritual. Es algo simple. Es algo simple. Es reverencia y temor a Dios. Es lo más primordial. ¿Qué dice en Jeremías? Yo creo que me voy a un texto bíblico rápido. 9:24. Es la intimidad. Mira, como usted predicó la otra vez, hermana Angeli, es una comunión, es una amistad con Dios. ¿Verdad? Es algo íntimo.
Si tú escuchas la palabra en el libro cuando Adán conoció a Eva, es algo íntimo. José conoció a María, es algo íntimo. Es su nombre. 9:24. Hermano Antonio. Aleluya. Muchos se alaban de su valentía, muchos se alaban de su riqueza, muchos se alaban de su sabiduría. Y Dios le dice, no. Alaben y preocúpese por conocerme y a entenderme. Mira, hermano, hay a veces que decimos que conocemos a Dios. Hay un pequeño testimonio por ahí que dice que hay personas que conocen esas grandes artistas, ¿verdad? ¿Cierto? Y le conocen la biografía al cantante, al actor. Oye, ¿sabe cuándo nació? ¿Cómo creció? ¿Cómo empezó? Y llega la oportunidad que tú te puedes sentar al lado de ese artista que la persona a veces lo idolatra, ¿verdad? Y cuando te sientas al lado, tú lo ves y tú puedes decir, después, mira, me senté al lado del artista tal. Tú lo puedes conocer a él, pero él no te conoce a ti. Y eso pasa en el pueblo de Dios. Es importante de conocer a Dios, pero que Dios también nos conozca a nosotros. Y eso se consigue, alabado sea el nombre de Dios, a través de la lectura. Yo puse 3 puntos en esta mañana. Primera, ¿por qué no hay revelación de Dios en el hombre en estos tiempos? ¿Por qué no hay visión en el hombre y la mujer de Dios? Como en los tiempos Pentecostés, que había manifestación, poder. Aleluya. Y yo voy a ir desglosando poco a poco uno de estos 3 puntos. Si buscamos en 1 Samuel, en el capítulo 3, versículo 1. Que alguien lo busque y me lo lea. Aquí estamos para aprender, mi hermano. Dele fuerte el aplauso al Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Por qué? ¿Escaseaba qué? La visión. Con frecuencia había, porque estaba uno ministrando. Y a su nombre. La respuesta está en el capítulo 2, versículo 12. Búsquelo por ahí. Sí. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tiene, hermana Carmen? Mira. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aleluya. No había conocimiento de Dios. Había pecado. Los hijos de Elí estaban haciendo de la suya en el templo de Dios. Estaban profanando lo que se llama lo que era de Dios. Y los hijos de Elí y el sacerdote no honraron a Dios, despreciaron de lo que Dios le estaba enseñando y a su nombre. No había conocimiento, no había intimidad, no había nada de su nombre. Y por eso que escaseaba la visión. Tú dices, oye, el Señor no me revela nada. Te va a estar revelando. El pecado no solamente, hermano, es fornicación, no. Hay cosas en nosotros que no deja, que bloquea que la visión espiritual llegue en nosotros. Oye, hay algo, oye, usted va a decir, oye, hermano Marín, todo el tiempo. Yo siempre le digo al Señor, Paito, oye, dame una palabra de edificación para esa gente. No, usted va a hablar lo que yo quiero que el pueblo escuche. Antes no hace mucho estaba el Señor leyendo la lectura, Señor.
Gente, cuando uno lleva un mensaje, la cara se le ve que quieren que le piedra a uno. Y el Señor me dio una palabra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, versículo 6 y 8. Y me dice, habla, no temas las palabras que hablen ellos. Habla y come del rollo que yo te di. No seas rebelde como ellos, dice la palabra. Eso fue una respuesta. Yo no voy a decir Dios me dijo, Dios no. Es una respuesta a través del libro. Hay a veces que tú te sientes y dices, Señor, pero tú vienes como dije hace rato. Cuando tú tocas algo, el entorno de alguien, de decirte, mira, así no se puede servir a Dios. Esa persona se siente incómoda. Y la persona que se siente incómoda, lamentablemente, es que no está en lo sobrenatural, está en la vieja naturaleza. Porque si está en la nueva naturaleza de Cristo, empieza a entender, a comprender cómo estaba Ezequiel. Cuando Ezequiel tenía que asimilar lo que Jehová le estaba diciendo. Tenía que comprender y aprender. Y el pueblo estaba cautivo. No estaba libre, estaba en Babilonia, estaban cautivos. Y ahí llegó palabra de Jehová. Y tal vez Ezequiel se siente como muchos aquí para predicar. Oye, no, pero vean acá la palabra, oye, es fuerte, aleluya. Dale fuerte la alabanza, Señor, aleluya. No había visión espiritual, no había honra. En el libro de Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Y después dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y por cuanto yo me olvidaré de tus hijos. Aleluya. Analicen ese texto bíblico. Esto se cumplió en los tiempos del sacerdote Elí. Dios no honró. Elí no honró a Dios. Y la palabra dice que fue sacado del sacerdocio. Ya no había más de Elí y sus hijos. Eran completamente eliminados. Porque no escuchamos lo que Dios nos está enseñando. Queremos seguir viviendo el evangelio a mi manera. Y cuando escuchamos una palabra de un varón o una varona, empezamos a contrarrestar eso, a golpear contra eso. Y no está despreciando al ministro, está despreciando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Él está diciendo, mira, yo no llamo a una iglesia para que esté todos los días sentado. Y se hizo la obra, sí, pero yo quiero lo espiritual. Yo quiero una intimidad plena. Yo quiero un avivamiento personal. Y a su nombre. Ahorita estamos en el desierto. Y hay momentos que nosotros mismos nos introducimos en el desierto. ¿Cuántos faltaron hoy? Tuve los días de semana, ¿cuántos faltan? Y predicamos, Señor, hay que congregarnos. Y cuando nos damos cuenta, no venimos el otro día. Hermano, tanto como los pastores, como el que está allá arriba, eso le duele. Eso le duele al maestro. Porque rechazamos. ¿Quién me predica hoy? El hermano José Manuel. Yo no me llamo para el curso. Yo no me llamo para allá porque no hay nada. ¿Y tú sabes? Porque estamos emprendidos, viviendo la manera como yo quiero. Yo no voy a permitir que venga nadie a decirme cómo que yo tengo que servirle y adorarle a Dios. Yo no tengo que permitirle a nadie, a uno que hizo esto y el otro, y después se para aquí a decirme, yo no le voy a aceptar eso. Bueno, yo les voy a decir algo. Se para el hermano San Antonio, me paro yo, se para la hermana aquí y tal. No es ni el hermano San Antonio, ni es la hermana Rimeli, ni el hermano Abraham, ni el hermano Pastor. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores que te está dando la palabra, aleluya. ¿Para qué las escrituras? Una pregunta. ¿Para qué Dios nos dejó las escrituras?
manual. Ajá. Ajá. La respuesta está en 2 Timoteo 3:16. Búsqueme ese versículo ahí. 2 Timoteo 3:16. Yo lo voy a decir. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicias. No. Esa es la palabra. Ahora mira, ve. Y Dios nos dejó esa lectura. Hay una manera de estudiarla. Y por eso es que Dios ha dejado siempre, como decir en los textos bíblicos, para que el hombre y la mujer de Dios empiecen a examinar y a buscar. Oye, esto es así. Busquen el libro de Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16, hermana Romero. El que la consiga primero, sepárame la ley. Éxodo, capítulo 16, versículo 4. Amén. Hablando al pueblo de Israel, una porción diaria. Oye, yo digo, ¿cuánto nosotros leemos diariamente? ¿Ah? ¿Cuánto nosotros leemos la palabra diariamente? Yo te dice una porción, no guarde para mañana. Una porción. Y en el versículo 5, ¿qué dice? El predicador, hermano. Los que predicamos. Tenemos que tener, como decía, algo guardadito por ahí, porque Dios nos lo está diciendo. ¿Mm? Algo de la palabra que cuando te pares en una esquina, o cuando estés en el empleo, o cuando estés con los vecinos, o cuando estés donde estés, Dios va a empezar a usar esa palabra que tú tienes guardado en tu depósito, porque esa es palabra de Dios. Hay momentos, hermano. Aquí yo noté muchas cosas. Pero Dios hace como Él quiere. Yo vuelvo y repito. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 23. Es otra de las circunstancias que la revelación no se manifiesta. Proverbios 1, 23. ¿Me encontró, hermana Carmen? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Qué reprensión, hermano? ¿Ah? Y como alguien que tiene que sujetarse a alguien, ¿cierto? Yo te voy a enseñar a mi manera. Es así, ¿verdad? Sujetarse a la persona, ¿verdad? Una exhortación. Someteo a Dios. Es clara cuando dice, volveo a mi reprensión. Volveo. Yo me pregunto esta mañana, dale fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Volveo a mi reprensión. Yo pregunto, ¿cuántos de esta mañana no estamos aceptando la corrección de Dios? Aleluya. Aleluya. No se están sometiendo a lo que se llama a Dios. La palabra dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Ahora, la reprensión, ¿quién es? Lo que está diciendo el hermano, lo que está diciendo la hermana. Sujetarse, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros nos estamos sujetando? ¿Ah?
¿Cuántos de nosotros no estamos? Dale fuerte la alabanza a Dios, aleluya. Dale. Mira que esta mañana, aleluya, gloria a Dios. Mira, hermano, la palabra es clara. Volveo a mi reprensión para que mi Santo Espíritu more en vosotros y sea revelada ¿qué? Hermano, si seguimos negando no someternos al que nos llamó, ahí no va a haber revelación de nada. Van a seguir caminando y con todo respeto lo voy a decir, estilo zombie. Y no es que Antonio Marín se la sabe, no, yo estoy aprendiendo también de eso. Porque cuando empecé a leer esa lectura, yo digo, oye, cuando yo empezó poco a poco a darme eso, oye, verdaderamente es así. Porque esto dice, Señor, pero tú no me has revelado nada, tú no me has dicho nada, pero ¿cómo te voy a revelar si tú no te sometes a mí? Tú no te vuelves a mí y a su nombre. Por eso que Dios todo este tiempo, Iglesia de Cristo, ha venido hablando una palabra más. A veces habemos personas que decimos, oye, ¿por qué tienes sabiduría? Dios no habla así, Dios me llama a mí. No, eso no es así. Si te vas para la antigüedad, ¿cómo hablaban los profetas? Y a su nombre. Los profetas no hablaban lindo, mira, tú, fulano, no. Mira, hermano, esto es así porque Dios habla con calma, te pasa la mano, te exhorta, te edifica y te consuela. Hay momentos que, como lo dije una oportunidad, el niño cuando tú le dices, deja eso, pórtate bien, y a la tercera vez, papá, y que quédate quieto. Dale fuerte la alabanza al Señor, aleluya. No aceptamos corrección. Cuando no aceptamos corrección, hermano, nos ponemos como los ganarenos. Despreciamos lo que Dios nos quiere dar. Nos ponemos como Saúl. No reconocemos nuestros errores. Saúl le echó la culpa. El rey acá le echó la culpa al profeta Elías de lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel. Cuando encontró el profeta Elías, dijo, mira, tú que turbas al pueblo de Israel, tú eres que estás turbando al pueblo de Israel, tú eres que lo estás engañando con tu forma de gobernar, con tu forma de enseñar, metiendo idolatría. Alabado sea el nombre de Dios. Acá no reconocía, a veces muchos de nosotros no reconocemos nuestros errores y queremos buscar un culpable sin saber que los culpables somos nosotros mismos, ya su nombre. Y a su nombre. Hermano, si nos ponemos como Saúl, que perdió el reinado por rechazar, desobedeció a Dios y vivió todo su reinado persiguiendo a David. Hay a veces que habemos personas que empezamos a perseguir al que Dios está levantando. Si Saúl se fuera puesto a cuenta con Dios, tal vez Dios fuera tenido misericordia, aunque tuviera desechado. Pero Saúl se ocupó fue de perseguir al ungido de Dios. Pero en esta mañana aquí no hay, hermano, ni ganarenos, no hay ni acá ni Saúl. Aquí hay una iglesia redimida por la sangre del Cordero que está empezando a entender y a comprender quién lo llamó, aleluya. Esta es una enseñanza. Porque cuando Dios llamó al rey Ciro, le dijo, te entregaré los tesoros mejores guardados. Es escudriñar, examinar. El sacerdote Edra, cuando empezó en el templo, la palabra dice que él inquirió, practicó y enseñó. O sea, aprendió la palabra, después la vivió y después empezó a enseñarla ya a su nombre. Esa es la palabra de Dios. Para terminar, hermano, yo escribí muchas cosas aquí, pero no me voy a alargar mucho en esta mañana. Yo quiero que alguien me busque el libro de Números,
en el capítulo 20. Y vamos a desglosar desde el versículo 7 al 20. Libro de Números, capítulo 20. Y ahí vemos una historia muy importante. Sí, yo estoy diciendo versículo por versículo, para ir desglosando eso. En esa historia había un hombre, hermano, que hablaba cara a cara con Dios. No le hablaba ni por visión, ni por revelación, sino cara a cara hablaba con ese hombre. Ese hombre se llama Moisés. Empieza a leer el primer versículo, el versículo 7, hermano. Sí. Sí, hermano. Aleluya. Hasta el 20. Aleluya. Hasta ahí, hermano. Está bien. Vea, hermano, vea esa historia. Por lo que le puse el tema, deja que Dios hable por ti. ¿Sabe que el pueblo de Israel había salido de Egipto? Y la palabra dice que esta gente estaban en el desierto y por todo se quejaban. Moisés, que era un hombre manso, dice la palabra que era manso. No era tan manso porque mató a un egipcio. Pero cuando llegó a los pies de Dios, era un hombre manso, dice la palabra. La palabra dice que el pueblo tenía sed. Estaban en el desierto. Pero Moisés ya se sentía como decir, oye, completamente estresado, porque imagínate el trayecto que cargaba Moisés con el pueblo, con ese peso que cargaba. La palabra dice que esta gente tenía sed y empezaron a quejarse. Moisés fue y clamó a Dios y Dios le dio dirección. Empezó a dar dirección. Aleluya. Muéstrese en el nombre de Dios. Hermano, vean. La palabra dice que este hombre le dio dirección a Moisés. Dios le dio dirección a Moisés. Moisés clamó a Dios. El pueblo tenía sed. Y la palabra dice que este hombre, Dios le dice, agarra la vara y reúne aquí la congregación. Y ve, háblale a la roca. La vara simboliza ¿qué, hermano? ¿Qué simboliza la vara? La palabra de Dios. La roca, ¿qué simboliza? Cristo. Aleluya. Vea, hermano, Jehová le dice a Moisés, agarra la vara, reúne a la congregación y ve, háblale a la roca y brotará de ella agua, ya su nombre. Moisés, en vez de hablarle a la roca, la golpeó. Y aunque hubo el milagro, por ese error, Moisés no entró a la tierra prometida. Porque hay momentos que tomamos el lugar de Dios. Yo hablo de lo que yo pienso, de lo que yo creo o de lo que yo escucho. No. Si Dios me dio una orden, te da una palabra, esa revelación tiene que venir de lo alto. No lleva un mensaje de lo que yo pienso. Yo he escuchado, hermano, cuando yo comencé en el evangelio,
diciendo, tengo mensajes por ahí que cuando me pongan a predicar voy a traer piedra. Eso no es de Dios. Empieza a decir, voy a esperar que me ponga a predicar porque lo voy a, tú sabes. No, eso no es de Dios. Moisés tomó el lugar de Dios. Dios se quería glorificar y aunque hubo el milagro, Dios le dijo a Moisés, porque lo que no sabía Moisés es que Dios quería abrir un camino hacia el pueblo de Dios. Y hay a veces que nosotros, a veces llevamos una palabra que Dios no nos la da. Y en vez de que el pueblo camine firmemente, empezamos a poner tropiezos. Por eso que desde el comienzo empecé a hablar de las escrituras. Escudriñar, de tener comunión con Dios. Que Dios sí te dé una palabra de 5, 6, 4 minutos, pero esa es palabra de Dios. Así sea, hermano. A veces te puede tener una palabra cortiquita, pero si te pasas de 6, 7 minutos ya no está hablando Dios. Porque Dios habla una palabra certera para que el pueblo que quiera escuchar entre y penetre a lo más profundo del corazón. Por eso es que en el libro de Ezequiel dice, alabado sea el nombre de 3:11, dice, he aquí yo pondré un espíritu nuevo y entre el medio de la carne quitaré el de piedra y pondré el de carne, dice el Señor. Porque quiere enseñar su palabra a la iglesia de Cristo. Quiere enseñarnos, no para competir, sino para que la gloria de Dios se manifieste en la iglesia de Cristo. Hay momentos que podemos dar la palabra y Dios se manifiesta. Y oye, palabra de Dios, se glorificó Dios. Pero después Dios jala uno capítulo acá. Eso le pasó a Moisés. Moisés, hombre de Dios, hablaba cara a cara con Dios. Y porque tomó el lugar de Dios, le dijo Dios, mira, tú no vas a entrar para allá, párate ahí, lo vas a ver de lejos, pero más no vas a entrar. Hermano, cuidemos nuestra salvación. Tanto lo que predicamos y lo que no predicamos. Aunque Dios llamó a todito a predicar su santa palabra. No se le puede dejar la carga a uno ni a otro. Porque Dios llamó, preparó, capacitó y envió, como dice la palabra, aleluya. Tomemos esa palabra, hermano, en nuestro corazón, no como decir, un castigo de Dios, es como una enseñanza que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Escudriñemos más, aprendamos más, conozcamos a Dios y que Dios nos conozca a nosotros. Póngase de pie, iglesia, y demos la gracia a Dios. Y aunque no podamos verlo, sabemos que está sola. Gloria a Dios, Señor. Osabaquenda la vasalla. Hermano, hay un texto bíblico en el libro de los Romanos que cuando yo lo leí yo digo, Señor, en verdad es así. Nosotros queremos enseñar algo que nosotros mismos no estamos haciendo. Cuando estamos parados aquí queremos mover el mundo y cuando estamos allá no queremos mover nada. Y la enseñanza es esa. Si nos preparamos, como le dijo Dios a Timoteo, sea ejemplo para el que viene en camino. Seamos ejemplo, iglesia de Cristo. Seamos ejemplo para el que viene, porque Dios va a seguir enviando almas a la iglesia de Filadelfia. Mientras que haya una unión en el espíritu, hay una unión en la iglesia espiritual. Escudriñemos, conozcamos a Dios y que Dios empiece a conocer quién es que lo está buscando. A veces ayunamos para que Dios no escuche y es al revés. Tenemos que ayunar es para callar la voz de la naturaleza vieja y para empezar a escuchar la voz de Dios en nosotros. Porque hay momentos que ayunamos, Señor, quiero que me escuche, quiero que hacer esto, quiero que no. Porque en medio del ruido
tú no vas a poder escuchar la voz de Dios. ¿Y cuál es el ruido? El ruido de la vieja naturaleza, la preocupación, el estrés, de lo que te está llamando, lo que te excita al mundo, de lo que te hace esto. Esos son ruidos de la vieja naturaleza. Cuando esa voz de la vieja naturaleza se calla, empieza a levantarse lo que se llama lo espiritual en nosotros. Y ahí empezamos a escuchar la voz de Dios diciéndonos lo que tenemos que hacer. Aleluya. Shakatara Kendara Basaya. Oh, Shabakia. Espíritu Santo, en esta mañana hay corazones. El corazón de Dios se siente triste por su iglesia. La batalla no es con el hermano, ni con la hermana, ni con el pastor. La batalla es con el que está allá afuera. Tenemos 3 enemigos. Satanás, que Jehová lo reprenda, la carne y el mundo. No son los músculos que tú tienes, es la naturaleza que todavía no ha salido. En este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Dios, declaramos libertad plena en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que empiece a fluir lo espiritual en nosotros, que empiece verdaderamente a caminar conforme a la voluntad de Dios. Sabakenda. Fuego de Dios en esta mañana, aleluya. Empieza a concentrarse, empieza a callar lo que se llama lo sobrenatural, lo natural, y empieza a llamar lo sobrenatural. Oh, Shabaki, alaba Saya. Espíritu Santo y fuego, empieza a derramar tu poder en esta mañana. Empieza a llenar a tu pueblo, Maishebekia. Oh, fuego de los 4 vientos, Shibikenda. Empieza a soplar sobre tu iglesia. Empieza a pasearte en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Shabakinda la Basaya. Oh, mira, estás en el desierto. Yo te quiero sacar del desierto. Yo te quiero sacar de esto donde te encuentras, hermana Carmen, sierva mía. Suelta de lo que tienes, la preocupación, aleluya. Mira, deja que el ruido de la naturaleza vieja se apague y empieza a despertar la naturaleza nueva, que es el Espíritu de Dios que quiere morar en ti y en cada uno de nosotros en esta mañana. La Bashebekia. Oh, Shab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 ekenda. Oh, Shabakia la Basaya. Mira, paséate en esta mañana en tu iglesia. Hermana Dargeli, empieza a concentrarte. Hermana Romero, empieza a concentrarte, empieza a llenarte. Hermana Yumeli, empieza a llenarte. Tienes un problema y si tú quieres que yo te lo resuelva, métete en lo sobrenatural para que tú veas lo que voy a empezar a revelar. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, hermana Daxi, métete en lo sobrenatural. Quiero empezar a revelar. Métete en mi lectura, métete en mi espíritu y empieza a buscar mi presencia, Maishebekia. Hoy Shabaketerebekia Sabakenda. Mira, deja que te toque. Suéltate en las manos del maestro. Suéltate en las manos del maestro. Oh, Shabakia, la Basaya. Mira, paséate, Espíritu Santo. No contristéis el espíritu. No contristéis el espíritu. Yo quiero hacer cosas grandes. ¿Por qué te sigues negando? Porque él solamente viene a ver como un espectador. Yo quiero ser de ti un protagonista de la película. Uy, Shebekenda. Mira, Dios está buscando predicadores. Dios está buscando predicadores, evangelistas, adoradores, no espectadores. Dios está cansado de los espectadores. Quiere avivamiento personal. Quiere que el pueblo se levante en poder y gloria. Aleluya. Oh, Shamaki, alaba Saya. Mira. Hermanos Antonio, aviva el fuego del don de Dios que habita en ti. Dice el Señor, aviva ese fuego. Despierta, Maishebekenda. Oh, Shamakenda, mira, hermana Kelly, empieza a avivarte. Mira,
hermana Dargeli. Empieza a llenarte, suéltate. Antes hablé por tu boca sobre el espíritu. Antes hablé por tu boca sobre el espiritual. Entonces no me contristáis, aleluya. Uy, bebé. Oh, santo, aleluya. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Oh, santo, alabanza. Fuego de Dios. Mira. Yo te quiero mostrar, yo te quiero revelar. Quiero libertar a tu familia, aleluya. Tienes que buscar una presencia. Tienes que escudriñar. Tienes que escarbar como escarba el pollo para conseguir el grano. Escarba, alabado sea el nombre de Dios. No, va. Oye, qué endurecido está el corazón. Qué endurecido está el corazón, aleluya. Qué endurecido está el corazón, alabanza. Oh, Maisebequinda. Oh, santo, alabanza. Liberta, Padre, liberta. Liberta tu iglesia, Maisebequella. Corazones endurecidos, Maisebequenda. Esperando un tema, un mensaje, y los quiero seguir viviendo igualito. Esperando un tema, un mensaje, y quiero seguir viviendo igualito. No, dile como hijos a Jacob, Dios, yo quiero cambiar. Cámbiame el nombre. Quiero ser diferente. No quiero ser igual, aleluya. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. ¿Cuántos quieren al Maestro en esta mañana? Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. El Evangelio no solamente No hay venir, nadie escuchar. como tú. El Evangelio es diligencia. Jesús. Hermano, vean, antes de entregar el micrófono, le voy a decir esto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el pueblo de Israel esperó la promesa. Y la palabra dice que estaban todos en un solo pensamiento, un solo propósito. Llegó los tiempos de Pentecostés y sopló un viento recio. La palabra dice que esta gente empezaron a predicar y se convirtieron más de 3,000 en la primera predicación. Y la palabra dice que la iglesia crecía en vitalidad, en energía. La palabra dice que los hermanos compartían el pan, impartían el pan con alegría y gozo. Todos lo ponían delante del Maestro, aleluya. Y el Señor dice que le agregaba armas de aquellos que tenían que ser salvos. Era una búsqueda, era un conocimiento, era una comunión con Dios. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras congregaciones, y no solamente en la congregación, sino en nuestras vidas espirituales y en nuestra vida cotidiana, entonces unánimo en el espíritu, unámonos en lo terrenal y vamos a ver una explosión espiritual en la iglesia Filadelfia, aleluya. Aleluya. Si el Espíritu de Dios se mueve, Yo extraño lo que era la Filadelfia hace unos cuantos años atrás. para consolar. Había movimiento y poder de Dios. Aunque todavía hay movimiento y poder de Dios en Filadelfia, pero nosotros no queremos avivarlo. Nosotros no queremos despertarlo, aleluya. Dale fuerte la alabanza al Señor mientras pasa.